Muy buenos días, amigos, hermanos, radioyentes de este canal como Radio Solidaria. Mi nombre es Diego Martín y tengo de nuevo el privilegio y la bendición de poder compartir un tiempo a modo devocional con todos ustedes. Y la verdad que hoy quiero empezar esta reflexión, este devocional, con algo que he escuchado hace unos días sobre las estrategias bélicas y militares de las que tanto pues están hablando ahora. Y decía un coronel retirado, estaba explicando que cuando un país vigila su espacio aéreo, no lo hace justo desde la línea de su frontera, sino que la vigilancia empieza a decenas de kilómetros fuera de su espacio aéreo, es decir, en el otro país, ¿no? Y esto es así porque a la velocidad con la que se mueven los aviones, misiles, etcétera, en su caso, ¿no? Si no los detectan con mucho tiempo de antelación, no tendrían tiempo para darle una respuesta adecuada, ¿no? Y decía que esta respuesta es la de preparar las defensas antiaéreas y para que despeguen los aviones de respuesta rápida, que están en la pista con el motor caliente. Y esto último me impactó, porque para que la defensa sea eficaz, ahí tiene que haber aviones siempre encendidos, ¿no? Y con el motor caliente, decía, y los pilotos a escasos metros preparados para emprender el vuelo, ¿no? Y esto a mí me recordaba algo, ¿verdad? No. Dice Ezequiel 33:7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, ¿no? Esto sí que es un buen sistema de atalaya, ¿no? Estar preparado con el motor caliente y estar observando, como decía este coronel retirado, ¿no? Observando, vigilando mucho antes de que llegue a tu propio espacio aéreo, ¿no? Y es que hoy, hermanos, estamos en un tiempo en que nuestra labor de atalaya debe ser como estos sistemas. No podemos esperar a que la agresión esté ya en nuestro terreno, porque entonces va a ser tarde. Por eso estos devocionales, estos tiempos, la gran mayoría de la programación de este canal sirven de atalayas, con esta previsión. Por eso, si estás escuchando a diario, puedo decirte que estás preparado para lo que venga. Leer la Biblia, asistir a los cultos, la consejería, la oración. Todos son como estos sistemas que nos avisan del enemigo y de sus estrategias. Y ahora estamos en tiempos en los que se levantan nuevas voces, nuevas verdades, perdón, muchas de ellas, como les comentaba la semana anterior, ¿no? Son todo mentiras que pretenden que las aceptemos como verdades. En todos los medios y por todos nuestros sentidos entran miles de informaciones que muchas veces no sabemos cómo tratar. Por eso hoy quiero que vayamos al principio, para recordar algo crucial, y es dónde basamos nuestra fe. Es importante que sepas dónde basas tu fe. Si tu fe es una fe que bebe de la misma roca o es una fe que ya está adulterada o aguada por los bombardeos diarios a los que los cristianos estamos sometidos. Es importante porque sin beber la fe de la fuente nos pasará que nos secaremos. Y no sé si habéis oído esta expresión que dice que somos como una hoja movida por el viento. ¿La habéis oído, verdad? Y se pretende usar esta expresión como si fuera algo bueno, pero no lo es. Una hoja que se mueve por el viento es una hoja que se ha secado, que se ha separado del árbol, está muerta, y va de aquí para allá, según el capricho del viento. Pero nosotros debemos ser hojas verdes, que están vivas, porque están bebiendo la savia de la vida. Por eso, ¿dónde bebes tu fe? Quiero empezar contándoos que Dios, cuando transformó mi vida, lo hizo precisamente convenciéndome que todo lo que yo creía saber no es así. Por mis estudios soy una persona que me basaba en la ciencia y durante mucho tiempo fui combinando, como si eso fuera posible, la ciencia y Dios. Como el agua y el aceite, yo quería que lo que sabía explicara lo que luego leía en la Biblia y solía poner un pero o una explicación a lo que iba leyendo. Y esto no es raro. Estoy seguro que muchos, igual que yo, han pasado estas fases o estás en una de estas fases. Muchos piensan que la evolución es cierta, ¿no? Y que Dios es el que la dirige. Y así, ejemplos, buscando explicaciones. Y vamos a hablar de la creación, como ejemplo. Y con ello quiero ser atalaya de cómo Satanás quiere hacernos dudar y no creer lo que Dios nos dice. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y la Biblia dice que la tierra se creó también en 6 días literales, ¿no? En Génesis 1:5 dice, llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Esto es un día, tarde, mañana, noche, etcétera, ¿no? Día.
es lo que es. Y la palabra lo dice. Y cuando se habla de este tema, y la ciencia nos dice que unas teorías que son cuanto menos ciencia ficción, el Big Bang, etcétera, ¿no? Y sí, te dirán que un experto dice, o que un científico ha llegado a la conclusión, y te pondrán así argumentos basados en aparentemente alguien importante, alguien que lo sabe. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Dios creó los cielos y la tierra, y todo lo hizo en 6 días. Y en este punto alguno te dirá, sí, pero no es literal, porque dice la palabra de Dios, y se irá a segunda de Pedro, ¿no? 3, 8, 9, que dice, más o amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y cambian el contexto, y hasta la palabra con el Señor, y te dicen, para el Señor, un día son 1000 años, y al revés. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, como dice la Biblia, Dios creó Dios creó el mundo, en 6 días, y 6 días literales. Porque cuando leemos Génesis, Dios en su creación va hablando de la mañana, la tarde y la noche, y esto es un día. ¿Es que Dios no puede crear 6 días, en 6 días todo? Pues cuidado, porque Satanás está intentando que no le creas, que no lo creas, que busques una explicación alternativa, que saques tu propia conclusión, y así puedas ir combinando y acercando la postura de la ciencia con lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, yo creo a Dios. Creo que lo que dice en su palabra es cierto. Creo que Dios creó todo en 6 días. Que creó a Adán y a Eva tal como lo conocemos, ya adultos. Y que creó a los árboles y animales maduros para que pudieran generar sus semillas y así seguir extendiéndose. Y los animales también multiplicarse como el ser humano. Así Dios lo creó y yo lo creo. Sabemos que Dios hacía crecer y secar higueras en un momento. Que con su poder podía abrir el mar y dejar seco el fondo para que su pueblo pudiera pasar. Creo que cada una de las maravillas reveladas en la Escritura es cierta. Creo que Jesús nació de una virgen y que murió y resucitó en 3 días. Creo lo que Dios revela en su palabra. ¿Y sabes por qué insisto en esto? ¿Por qué? Porque, como dice la palabra de Dios en Génesis 3:1-5, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. ¿Y qué hizo? Dudar. Hizo dudar a Eva. Por esto mismo, porque como atalaya os digo que esta es la táctica, la estrategia de Satanás. Él no va a tratar que no creas la Biblia. Él va a hacerte dudar solo de una cosa. Y es que no necesita nada más. El enemigo solo quiere hacerte dudar de una cosa. Porque si consigue hacerte dudar solo de una cosa, entonces ya no podrá decir lo que dice segunda carta de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si el diablo te hace dudar solo de una cosa, todo se cae, la fe se cae. Si consigue que dudes de que Dios creó todo en 6 días, tu fe ya no tiene consistencia, porque de ahí a crecer que hay más géneros que el de varón y hembra, solo es cuestión de tiempo. Si dudas que Dios no creó todo tal como lo vemos hoy, de ahí a creer que todavía se sigue creando nuevas especies o que van evolucionando o que podemos modificar a nuestro antojo todo lo que Dios ha creado perfecto y bueno, es cuestión de argumentos y de tiempo. Si el diablo te hace dudar solo de una cosa, los vídeos de YouTube, las noticias, las leyes, la presión social irán haciendo que tu fe beba de cada corriente que se presenta en tu vida. Por eso, ¿en qué se basa tu fe? Porque hay mucha gente, y lo peor es que muchos cristianos, que su fe se basa en averiguar en qué parte de la Escritura es verdadera. ¿Y quién te va a decir qué parte es verdadera? ¿La ciencia? ¿La tecnología? ¿La teología moderna? No, hermano, hermana. Lo que Dios ha dicho es verdad. Ha habido gente, incluso gente muy cercana a mí, como familiares, que piensan que se me ha ido la cabeza y me dice que con todo lo que yo sabía y había estudiado, ¿cómo puedo pensar así? ¿Cómo puedo estar tan centrado y crédulo de lo que dice la Biblia? Que la Biblia es algo en sentido figurado, sobre todo al principio, y que ¿en qué pienso? Pero ¿sabes qué? No me importa que piensen que se me ha ido la cabeza, no me importa que me crean anticuado o inculto o que he olvidado eso. No me importa lo que el modernismo dice. ¿Sabéis por qué? No me importa. Porque lo que me importa es dirigir mi vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso creo a Dios. Y por lo tanto creo en su palabra.
Hubo una época en que perdía el tiempo intentando explicar el sentido de mis creencias. Hubo tiempo en que decía que como todos los planetas y sus distancias está perfecto y cómo se forma un ser humano y cómo el cuerpo es impresionante, ¿verdad? Y lo creo. Creo que Dios lo diseñó perfecto y somos además su imagen y semejanza. Pero mi fe no se basa en esos argumentos. Mi fe se basa en que la Biblia lo dice y lo creo. La mayor evidencia de esto es que Dios me creó a su imagen y semejanza. Pasé tiempo y malos momentos, de verdad, intentando amoldar lo que leía en la palabra de Dios, a las costumbres, a las ideas de otros, para intentar que lo vieran de algún sentido lógico y así querer evangelizarlos. Pero no tiene sentido. La palabra de Dios es así. La palabra de Dios es tal cual es. Y muchas veces no tiene sentido. Y solo tiene sentido cuando se lee como es y la obra del Espíritu Santo se revela y lo que Dios quiere decirte. Muchas veces, y no siempre, va a diferenciarse con las ideas del mundo. No tenemos que defender a Dios ni a la Biblia, solo tenemos que ser fieles a Dios y a la Biblia en todo momento. Solo tenemos que dirigir nuestra vida como Dios quiere. Ahora, solo tengo 2 argumentos para demostrar que Dios es real. Que la Biblia lo dice y mi testimonio. Por eso, si alguien me pregunta si creo en la evolución o en la creación, le diré: la Biblia dice, al principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ese argumento me vale más que 1000 argumentos de otra índole. No le voy a dejar que el diablo me haga dudar en una sola cosa de la Biblia. Y esa es nuestra lucha cada día. Por eso espero que esta reflexión te sirva de mensaje como desde la atalaya. Que puedas reflexionar y puedas ver dónde basas tu fe. Que puedas ver que el enemigo quiere hacerte dudar solo de una cosa. Por eso, hermano, esta mañana yo le pido a Dios que nos dé esa fortaleza, esa sabiduría. Que podamos distinguir entre lo que dice la palabra de Dios y entre lo que el mundo nos quiere decir. Y Dios te bendiga, hermano.